Muy buenos días. Dios les bendiga ricamente a cada uno de los que puedan detenerse a mirar estos estudios. Y todo es con el propósito de que la palabra de Dios llegue a su corazón para salvación. Estamos aprendiendo acerca de las enseñanzas de Jesús, extraídas del Evangelio según San Juan en esta ocasión. Y hoy vamos a mirar acerca de su procedencia y su propósito. En la clase pasada, en resumen, pudimos observar cómo los escritores nos hablaron de Jesucristo, algunos de su nacimiento, otros antes de su nacimiento y a unos más allá antes del principio de todas las cosas. Y resumiendo en parte la clase pasada, podemos recordar verso 1 de San Juan, capítulo 1, dice: en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Al transcurso del tiempo, cuando, tal como Dios lo señaló, nos dice y se nos testifica en San Juan 1:14, diciendo: y aquel verbo se hizo carne, se encarnó en nuestro Señor Jesucristo, esa palabra creadora, y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Así que esto se llevó a cabo cuando vino el cumplimiento del tiempo, en el cual Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, con el propósito de que recibiésemos la adopción de hijos. Así que si le recibimos y le creemos, debemos de darnos cuenta que la santificación nos es un deber. Ahora, ser santo es vivir apartado de las corrientes pecaminosas e inmorales que surgen a fin de arrastrar a la humanidad a la perdición. Esto es el desenfreno que ocurre en la humanidad. El desenfreno, la perdición, la perversión, la inmoralidad, todo esto induce a la destrucción del hogar, la familia, la sociedad y las naciones. Así que cuando el Señor nos llama a ser santos es vivir apartado de estas cosas. Ser santo, nos dice en el diccionario, es estar libre de toda culpa, vivir de una manera justa, ser bueno, puro, inocente, virtuoso y sin mancha. Es decir, como nuestro Señor Jesucristo nos dice, sin contaminación de las cosas que a perdición conducen a la humanidad. Ahora, sé que ha habido quienes califican o clasifican a ser santo, como dice también en alguna parte del diccionario, que santo es aquel a quien la Iglesia declara santo y que le inculca o que inculca a la gente diciéndole que debe de ser tal persona declarada santa, venerada, y manda que se le dé un culto universalmente. Lamentablemente esto es erróneo de acuerdo a lo que nos dice la Biblia, la palabra de Dios. Ser santo es vivir apartado de las cosas inmorales y perversas que este mundo ofrece a todo ser humano. Es vivir apartado de ello. Y la Escritura exhorta a todo aquel que recibió a Jesucristo para ser adoptado hijo de Dios, hay que vivir apartado de él. Y nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que en Jesucristo, si le recibimos, si creemos en su nombre, se nos da el poder de ser hechos hijos de Dios. Esto es por medio de la adopción. En Efesios nos testifica de ello. Efesios 1:3 nos dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según nos escogió en Él
para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Así que recuerden, si hemos recibido a Cristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, la santificación nos es un deber. ¿Para qué? Para que seamos adoptados hijos suyos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si no vivimos en santidad, aunque digamos somos hijos de Dios, lamentablemente no llegamos a ser hijos de Dios porque nosotros digamos o porque alguien lo decida, sino por la decisión que usted tomó de aceptar a Cristo y obedecer sus mandamientos o someterse a sus reglamentos, a sus reglas. En Cristo, recuerde, tenemos la redención de nuestros pecados, el perdón de nuestros pecados por medio de su sangre. Así lo ha designado Dios. Recuerde, Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Conforme a la ley estaba establecido que toda persona pecadora ofreciera un cordero a su debido tiempo o según las demandas de la ley. Mas Cristo se ofreció una sola vez y para siempre por los pecados de todo el mundo que le recibiere como Señor y Salvador. El que no le recibiere, lamentablemente, permanecerá en su pecado. No tendrá un abogado que le represente delante de Dios en el día en que cada uno de nosotros se presentará delante de Dios al abandonar este cuerpo. Es decir, nuestra alma se presentará delante de Dios al abandonar este cuerpo. Y note, Dios no quiere que nadie perezca. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos procedamos al arrepentimiento, nos dice en 2 Pedro 3:9. Entonces, Dios se ha interesado en hablar a la humanidad constantemente. ¿Cómo? A través de sus siervos, los profetas, a través de pastores y ministros, a través de sacerdotes. Si nos interesamos legalmente o mirar legalmente lo que la Biblia dice, o prestar atención a lo que la Biblia dice, no a buenos pareceres del ser humano, sino a lo que la Biblia demanda. Eso es lo que cuenta delante de Dios. Y vemos que en Hebreos 1:1 nos dice: Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otros tiempos a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Y créanme que Jesús sigue hablando hasta el presente. A aquellos que le han recibido como Señor y Salvador, Él ha prometido que vendrá y morará en nosotros. Y sin duda hablará a nosotros. El cual, Jesucristo, el cual siendo o es el resplandor de la gloria y la imagen misma de su sustancia, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y en el libro de Romanos 8:34 nos dice, ahí, sentado a la diestra del Padre, está intercediendo por nosotros. Así que contamos con un ayudador, con alguien que se presenta por nosotros delante de Dios, con alguien que nos ofrece su perdón si le podemos reconocer como Salvador. Ahora, Juan el Bautista no es el escritor del cual estamos mirando el libro. Juan el Bautista fue un enviado de Dios, el cual vino a dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo como precursor, o antes de nuestro Señor Jesucristo, unos días antes, Él se hizo manifiesto al pueblo de Israel para preparar el camino al Señor. En Juan 1:19 nos dice: este es el testimonio de Juan el Bautista, cuando los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? Confesó y no negó, sino confesó:
yo no soy el Cristo. Ahora, hay que tener en mente, el pueblo judío tenía la esperanza, y como podemos escuchar al presente, si nos interesamos en la historia del pueblo de Israel, hasta el presente ellos están esperando al Mesías. Ahora, Cristo vino, no le reconocieron, pero aún ellos siguen esperando el Mesías, porque el Mesías prometido dentro de la Escritura establecerá un reino con justicia que gobernará toda la tierra. Lamentablemente, no pudieron darse cuenta que ese Mesías había de venir primeramente para expiar el pecado de la humanidad y después para reinar sobre ellos. Y sabemos que pronto vendrá o pronto tendrá esto su cumplimiento, pero entre tanto hay que creer en su sacrificio para poder formar parte de su pueblo. Eso es lo que corresponde a nosotros. Y el pueblo lo esperaba. Tenemos en mente en una ocasión una mujer que se encontró en un pozo con nuestro Señor Jesucristo y le pidió agua. Ella sabía en que entre judíos y samaritanos no se llevaban entre sí. ¿Y cómo es que Jesús, siendo judío y no podían verse con los samaritanos, Jesús le pide agua? Jesús le dijo: si tú supieras quién es el que te pide, tú le darías agua y le pedirías a él y él te daría agua de vida. Entonces ella le dice: sé que ha de venir el Cristo, el Mesías llamado el Cristo, sé que ha de venir. Y cuando Él venga, nos declarará todas las cosas, nos dice en Juan 4:25. Ahora, por esta expresión o por la expresión de esta mujer, sabemos que el pueblo judío tenía la esperanza de que su Mesías se manifestaría. Por eso es que enviaron a Juan, los judíos, enviaron sacerdotes, levitas, para que le preguntasen a él quién era, ya que venía enseñando y bautizando cosas diferentes a lo que por tradición tenía. Y quizás para muchos el escuchar del Evangelio al presente sea muy diferente a las tradiciones en las cuales nosotros fuimos instruidos de nuestra infancia y hasta cierto tiempo, porque en realidad no nos hemos interesado en el contenido de la Biblia. Pero si usted ha acudido a alguna iglesia, cualesquiera que sea, cuando leen una pequeña porción de este libro, le testifican: esto es palabra de Dios. Y cuánto me gustaría a mí que se interesara en seguir leyendo después de esa pequeña porción que le leyeron y que le dijeron que es palabra de Dios, usted procurara leer lo siguiente o lo anterior, porque eso le llevaría o le encaminaría a usted a la salvación. Conocer todo el contenido de la Biblia, como es, por así decirlo, el título principal de estos estudios que nos hemos propuesto a dar desde casa. Ahora aquí proseguimos. Juan 1:22. Le dijeron pues: ¿tú quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, con el propósito de que advertir que enderecemos el camino al Señor, que nos volvamos al Señor mayormente. Aunque dice la Escritura: enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Es decir, ¿quiénes son los que se tienen que enderezar? El hombre. Dios constantemente llamó a la humanidad y llama a la humanidad al arrepentimiento, diciéndoles: volveos de vuestros malos caminos y yo os recibiré. Usted puede examinarse a sí mismo y saber cómo es que está viviendo delante de Dios. Cada uno de nosotros tiene una conciencia y sabe entender entre lo justo y lo injusto, entre lo moral e inmoral, entre lo perverso y lo santo. Así que
justifíquese, o mejor dicho, examínese a sí mismo. La Escritura nos dice que si nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos condenados. Así que podemos nosotros examinarnos para enderezar nuestros caminos, que es el propósito por el cual vino Juan el Bautista, advirtiendo al pueblo: enderezad vuestros caminos. Y le preguntaron y le dijeron: ¿por qué pues bautizas si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta? Ahora, Juan el Bautista nos testifica de Jesús. Él vino preparando el camino al Señor y, por así decirlo, dándonos un ejemplo a seguir de lo que Dios estaba demandando. Juan 1:26 prosigue diciendo: Juan le respondió diciendo: yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y note, según nos relata la Escritura, entre el nacimiento de Juan el Bautista y nuestro Señor Jesucristo, hay un transcurso de aproximadamente 6 meses de diferencia entre uno y el otro. Nació primeramente Juan, 6 meses después nació nuestro Señor Jesucristo, según lo encontramos aquí en las Escrituras. Ahora, Juan el Bautista le dice: este es el que viene después de mí, el que es antes de mí. Sin duda, Juan se daba cuenta que el nacimiento de Cristo, aunque fue después de él, Jesús existía con anterioridad. Recuerde, Jesús es la palabra encarnada, la palabra que en el principio salió de la boca de Dios y creó todas las cosas. Ahora, proseguimos y dice: estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. El día siguiente, o el siguiente día, vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vemos pues que él da testimonio, pudo reconocer quién era nuestro Señor Jesucristo. Y note: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Este es aquel de quien yo dije: viene después de mí un varón, el cual es antes de mí, porque era primero que yo. Juan está testificando pues de nuestro Señor Jesucristo, y se nos testifica acerca de la obra de Jesús. Note, Juan 1:31. Yo no le conocía, mas para que fuese manifestado a Israel, por esto vine yo bautizando en agua, con el propósito de cumplir lo que Dios le había mandado. Yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vi descender el Espíritu y que permanece sobre él, este es el que bautiza con el Espíritu Santo. Noten, el bautismo que realizó Juan el Bautista a los hombres no fue por voluntad propia o por imaginación personal, sino porque Dios le dijo cómo lo hiciera, o Dios le dijo que lo hiciera. ¿Sí? Lo mismo vemos en el testimonio del Antiguo Testamento, cuando el templo o el tabernáculo fue creado, o fue hecho, mejor dicho. Dios les mostró cómo lo habían de hacer, y de igual manera el templo, cómo habían de hacerlo y cómo habían de realizarlo. Así que el bautismo también fue de la misma manera introducido al mundo por voluntad de Dios a través de Juan el Bautista. Dice: y yo no le conocía, pero el que me envió a bautizar con agua, aquel me dijo: sobre quien vea descender el Espíritu y que permanece sobre él, ese es el que bautiza con el Espíritu Santo. Así que
se nos habla acerca de dos bautismos, uno en agua y uno en el Espíritu Santo. También Juan dio testimonio diciendo: vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y permanecía sobre él. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. Así que Juan el Bautista reconoció a Jesús como el Hijo de Dios. Y puedo decirles por las expresiones que él da, que se humilló o se humillaba delante de Dios, de Jesús, le reconocía como su superior. Ahora, vamos a mirar acerca del bautismo y su importancia, ya que lo encontramos mencionado en el Evangelio de Juan. Esta misma expresión la encontramos también en Lucas 3:15 y Mateo 3:11, en el cual se nos dice lo siguiente: yo a la verdad, Mateo 3:11, os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Ahora, el bautismo en agua para arrepentimiento, mejor dicho, sería, al aceptar usted el bautismo en agua, sería una señal para su propia persona de que murió para el pecado. Es decir, que se arrepiente de lo que hizo malo delante de Dios y por tanto, al ser bautizado, nacerá para vivir de una manera muy diferente a la que vivía antes. Sería una manera justa, agradable delante de Dios. Esto podríamos decir, le daría a usted un testimonio a sí mismo y a la gente que tiene un deseo personal de vivir una vida justa que agrade a Dios. En el bautismo nos dice 1 de Pedro 3:21, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, ¿okay? Nos libra de la vida pecaminosa que vivíamos para vivir una vida nueva, ¿okay? Y lo dice de esta manera: no quitando las inmundicias de la carne, porque lo único que quita las inmundicias de la carne es nuestro Señor Jesucristo, y las quitará en el día en que Él pueda decirles: transformará nuestro cuerpo de carne a un cuerpo de gloria. Pero, ¿qué es lo que hace el bautismo en nuestra vida? Dice seguidamente: no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, sino el tener un deseo y un propósito de tener una buena conciencia delante de Dios. Es decir, que en nuestra vida no haya nada que nos avergüence delante de Dios, sino que vivamos una vida justa de aquí en adelante. Es decir, desde el día en que fuimos bautizados hasta el día de nuestra muerte. Vivir una vida justa. ¿Okay? Y esto de igual manera testificándonos con respecto a la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando Él murió fue para expiar nuestro pecado, y en su ministerio terrenal para exhortarnos a que anheláramos la salvación que Dios ofrecía a la humanidad a través de su Hijo o a través de sí mismo. Pero una vez resucitado, para Dios vive e intercede por nosotros hasta el tiempo señalado por el Padre. Después se sentará como juez para juzgar a las naciones y a todos los hombres. Pero una vez sentado como juez, ya no estará como abogado. Por tanto, entre tanto que sea nuestro abogado, aprovechemos la oportunidad y tengámosle como abogado, recibámosle como abogado. Porque cuando se nos presente como juez, si no lo tenemos por abogado, lamentablemente seremos juzgados conforme a nuestras obras. Y las obras
no salvan al ser humano. La Escritura nos dice que somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. Así que se cumple lo que dice en otra porción de la Escritura: Dios todo lo encerró bajo pecado, o encerró a todos bajo pecado, para de todos tener misericordia en igual manera, para que todos seamos salvos por la decisión de aceptarle como Señor y Salvador, no por lo bueno que hayamos sido. Jesucristo mandó en sus enseñanzas a sus discípulos diciéndoles en Marcos 16:16: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que note la importancia del bautismo. Pero ¿cuándo es que se ha de efectuar el bautismo en la vida del ser humano? Desde el momento en que él puede creer. Conoce, escudriña, estudia, cree. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Así que note la importancia de creer y del bautismo, ya que en el bautismo nos dice Romanos 6:5: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, esto es, por medio del bautismo, sepultados en agua por medio del bautismo, así también lo seremos en la de su resurrección. ¿Sí? Nuestro Señor Jesucristo fue sepultado completamente su cuerpo, pero fue levantado por Dios para estar en gloria. Nosotros, al ser bautizados, tipifica nuestra muerte a este mundo de pecado, a este mundo y sus concupiscencias. Es decir, ya vivimos, pero no para satisfacer las concupiscencias o pasiones o deseos de nuestra carne, las cuales van en contra de la voluntad de Dios. Y al salir del agua, aspiramos a vivir una vida nueva conforme al Espíritu que Dios hará morar en nosotros, y que en alguna otra ocasión ya hemos mirado cuáles son los frutos de la carne y cuáles son los frutos del Espíritu. Y quizás los miraremos en un tiempo. Usted los encontrará en el libro o en la epístola de Gálatas. Ahí encontrará los frutos. Los miraremos en alguna otra ocasión, o los recordaremos en alguna otra ocasión. Ya los hemos mirado anteriormente en estos estudios. ¿Okay? Nos dice: porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo de pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. El que ha sido bautizado ha sido justificado del pecado. Pero aspire a una nueva manera de vivir. El bautismo simboliza la muerte y la sepultura del viejo ser y el nacer de uno nuevo. Romanos 6:7 nos dice: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñoreará más de él. Así que el pecado no debe de enseñorearse de aquel que ha sido bautizado. Porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, en amonestación se nos dice: consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios vivo, a Dios
como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Así que el Espíritu en la vida del creyente prometido por Jesús, que es el Espíritu que nos guía a toda verdad, que nos ayuda también a analizar nuestra manera de vivir y nos ayuda a vivir de una manera agradable delante de Dios. Pero esto es lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Juan 14:15. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Jesús ya les estaba hablando de su partida al Padre o de su muerte. Pero había dicho que no os dejaría huérfanos. Había prometido que enviaría al Espíritu Santo para que estuviera con nosotros, para que nos guiara. Y a este Él le llama el Consolador. Dice, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Note, y puedo decirles que aquel que ha recibido a Cristo como Señor y Salvador de su vida, Dios ha hecho morar su Espíritu en nosotros para guiarnos a toda verdad y a toda justicia. Ese Espíritu que Dios ha hecho morar en nosotros es el que nos insta a adquirir el conocimiento de la vida. Es el que nos impulsa a leer las Escrituras y a tener comunicación con Dios en oración diariamente, constantemente. Ese Espíritu que Dios ha puesto en nosotros. Y la Escritura nos dice, el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Él. Entonces hay que anhelar ese Espíritu en nuestra vida. Hay que anhelar. No os dejaré huérfanos, dice, vendré a vosotros. Juan 14:26. El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Así que el Espíritu en la vida del creyente que fue prometido por Jesús nos guiará, nos ayudará, nos consolará, nos guardará. Hará una obra maravillosa o hace una obra maravillosa en nosotros, puedo decirles y puedo testificarles. Dios no miente, Dios no falla. Ha cumplido su palabra. Y dice Jesús, Juan 14:7, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Note, la obra del Espíritu Santo en la humanidad o en el ser humano es convencerlo de pecado. Usted ha podido ser convencido de que es pecador. A mí me convenció. A mí me convenció de que fui pecador y que debía de acudir al arrepentimiento, de que había de acudir a pedir el perdón de Dios. Y puedo testificarles que Jesucristo mismo me llamó al arrepentimiento, me instó para que fuera al conocimiento de la Escritura y me llevó a su casa de oración, él mismo. Y ahí pude sentir su mano sobre mí, testificándome de su amor tenido no solo para conmigo, sino para con toda la humanidad. El Espíritu Santo me convenció. Y note, nos convence de pecado por cuanto no creen en Él. Muchos hay que no creen en Jesucristo. Eso es prueba
de que el mundo está bajo el pecado. De justicia, por cuanto yo voy al Padre y no me veréis más. ¿Okay? Porque Jesús es justo y los que creen en Él han de vivir justamente. Y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido juzgado. Ahora, si Dios nos testifica que en Cristo ha sido juzgado ya el príncipe de este mundo, y podemos nosotros darnos cuenta al leer los evangelios, que ellos, los espíritus inmundos, se daban cuenta que ya han sido juzgados, y le decían al Señor: ¿nos has de castigar antes de tiempo? Quiere decir que Dios les estableció ya un día, y cuando miraron a Jesús pensaban que les estaba castigando antes de tiempo. Sin embargo, lo que hizo Jesús, venir y echarlos de la humanidad a la cual estaban atormentando, esclavizando, y en algunos otros casos haciéndose pasar por buenos para traer más engaños a la humanidad, y como suele suceder hasta el presente. Sin embargo, debemos de darnos cuenta que el único que puede salvarnos es Jesucristo, y quien lo mezcle con otras tradiciones es para su perdición. Santifíquese en el Señor y que este sea su único Salvador, ningún otro intermediario, porque será para perdición. Cristo es el único a quien puso Dios para salvación a la humanidad. Dios les bendiga ricamente. Hasta la próxima. Espero que el Señor esté con ustedes. Amén.